El sexenio de José López Portillo duró del 1 de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Como antecedente, López Portillo egresó como abogado de la UNAM en 1946 y terminó su doctorado en 1950. En 1959, animado por el presidente Adolfo López Mateos, decide afiliarse al Partido Revolucionario Constitucional. Tuvo varios cargos antes de ser representante de nuestro país. Primero estuvo al frente del Consejo de Planeación Económica y Social. Fue asesor del técnico de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación. También fue asesor de la Oficialía Mayor de la Secretaría del Patrimonio Nacional, así como director de la Junta de Mejoras Materiales, coordinador y asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano, representante del Congreso de Planeación y Habitación, y también fue secretario de Hacienda, a petición de Luis Echeverría. Cabe destacar que fue el primer secretario de Hacienda en convertirse en presidente de México. Para ese entonces parecía ser el presidente que sacaría al país de sus problemas. Para las elecciones de ese sexenio, el único contrincante que se registró era Valentín Campo, por parte del Partido Comunista Mexicano, pero el partido no tenía un registro oficial. En ese tiempo, para poder tener el registro, te lo tenía que proporcionar la Secretaría de Gobernación. Y pues ellos no los tenían. Por tal motivo, aunque él estuviera participando para ser presidente, no tenía validez. Por lo tanto, pues en la boleta únicamente el candidato que valía era López Portillo, obteniendo así el 100% de los votos. López Portillo, como secretario de Gobernación, puso a Jesús Reyes Heroles, y como secretario de Programación a Miguel de la Madrid Hurtado, que este sería su sucesor. Y como secretario de Educación Pública puso a Porfirio Muñoz Ledo. López Portillo reconoció los problemas económicos que había en el país, ya que con Echeverría estaba la docena trágica, que si no mal recordamos, la docena trágica eran los 12 años de muy mala economía. Recibió un país en el que Echeverría había devaluado el peso a un 76%. Al ver esto, planeó dividir su sexenio en 3 etapas. La primera etapa la llamó recuperación, que es en donde se recuperaría la economía. La segunda etapa se dedicaría a la estabilización de la economía y finalmente en la tercera se iba a dedicar a su crecimiento. López Portillo da un discurso en el que pide perdón a los pobres porque el gobierno los había abandonado y les prometió no volver a hacerlo. El gobierno de López Portillo se podría calificar como un gobierno lleno de nepotismo y también de corrupción. Desde el inicio del sexenio le dio cargos importantes a sus familiares, así como a sus amigos. Cabe mencionar que uno de sus amigos lo mencionaban como el Negro Durazno y él tenía denuncias por tráfico de cocaína. Jesús Reyes Heroles, en su cargo de secretario de Gobernación, fue el encargado de llevar la reforma electoral de 1967 para que no se repitiera la elección en la que solo había un candidato. Esto pues respetando la parte democrática. Formuló también una ley de amnistía que le daba el perdón a los participantes de la Guerra Sucia. También en este sexenio se caracterizó por la política internacional. En el 77, después de la caída del franquismo de España, se reactivaron las relaciones con el país europeo. El primer embajador mexicano en España después de que se activan las relaciones fue Díaz Ordaz. También en este sexenio se permaneció la costumbre de censurar a todos los medios de comunicación que criticaban el ambiente del gobierno. En el 79, López Portillo reactivó las relaciones con el Vaticano y llevó al Papa a Los Pinos como invitado, sabiendo que alguien que no es jefe de Estado no podía entrar en ese tiempo a Los Pinos, aunque ahora pues ya como sabemos es
prácticamente un museo. López Portillo estaba muy interesado en hacerse conciliador porque quería tener un puesto en la ONU, mismo puesto que no le dieron. Invita a Fidel Castro para hablar sobre el tema de Centroamérica, especialmente el de Nicaragua, y el 17 de mayo de 1979 Fidel Castro se entrevista con López Portillo en Cozumel y se reactivó la relación con Cuba. El tema para mí más relevante sobre López Portillo y que creo que fue lo que más perjudicó a nuestro país es en la materia económica. El gobierno de López Portillo fue muy malo. Una serie de decisiones sin sentido detonaron una crisis económica que nunca antes se había visto hasta entonces en México. El gobierno pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional, llegando en el 77 a una deuda extrema de 20.948 millones de pesos. Pero para ese entonces se descubrieron yacimientos de petróleo en el Golfo de México, siendo este hasta entonces el más grande, que no pudo ser explotado hasta el 81 porque no tenían los equipos necesarios para poder explotarlo de la mejor manera. Y pues esta fue una muy buena oportunidad económica para México. Por la misma razón de que no se podía explotar el petróleo, México pide otro préstamo al Fondo Monetario Nacional por una muy grande cantidad de dinero, con el cual López Portillo se olvida completamente de las 3 fases que anteriormente se mencionaron acerca de la economía. Y comienza a modernizar, con ese dinero comienza a modernizar todas las áreas posibles del país: carreteras, gasoductos, educación, entre otras. De esta manera México se unió a los países considerados como ricos, ya que solo con el petróleo que se generó 100 millones de dólares de ganancia, pues con la cual ya se podía pagar la deuda del 77. López Portillo llamó a todos los mexicanos a ser prudentes y administrar la bondad. A finales del 81, cuando se comienza a explotar el petróleo, las compañías empiezan a crear autos que cada vez necesitan menos combustibles. En ese tiempo se comenzó a invertir más en transporte público, que como tal era el metro. Por ende, pues la demanda de gasolina comenzó a disminuir. El golpe se dio cuando los árabes vendían los barriles de petróleo en $4, cuando normalmente se vendían en $36. López Portillo, de una manera muy errónea y sin sentido, aumenta el precio de los barriles de petróleo a $38. Lógicamente ya no nos iban a comprar a nosotros como país el petróleo. Y de nueva cuenta admite que no puede pagar la deuda externa. Y en febrero del 82 llama a los mexicanos a defender la moneda. Él creía que había terceros que estaban echando a perder la economía, siendo él el que realmente le estaba afectando. Da la frase "defendamos la moneda como un perro", ya que se negaba a devaluar la moneda. Él creía que el presidente que devaluara la moneda se devaluaría él mismo. Pero la crisis era tan grande que después de ese discurso se vio forzado a devaluar el peso a un 72%, llegando el dólar a valer 46 pesos. Pero en agosto del mismo año devalúa nuevamente el peso, llegando el dólar a 149 pesos. No se hizo responsable y como solución nacionalizó la banca. Y está siendo muy mala decisión, ya que no fue algo planeado y afectó a los próximos gobiernos. Se estimó que esta nacionalización le costó 3 billones de pesos. La banca al final se volvió a privatizar en 1990 con Salinas de Gortari.
y su modelo neoliberal. Con la nacionalización de la banca se refiere a que los bancos pasaron a ser propiedad del gobierno. Pero pues como tal, si compras una empresa necesitas dinero para poder mantenerla y pues en este tiempo era de lo que más carecía México. En el 81, en medio de la crisis, López Portillo tiene que elegir a su sucesor y pone a dos personajes, Javier García y Miguel de la Madrid. Siendo Javier García en ese tiempo el dirigente nacional del PRI. Él sería el elegido si el panorama mejoraba. Por lo contrario, si el panorama seguía igual o empeoraba económicamente, el elegido sería Miguel de la Madrid, siendo él el que se quedaba porque México no tuvo ninguna mejoría para ese tiempo. El 4 de julio de 1982, Miguel de la Madrid gana las elecciones y después de esto López Portillo se retira por completo de la política y se dedica a escribir su biografía y también algunos libros.